Buenas noches con todos. Le damos la cordial bienvenida a nombre del Consejo Departamental de Lambayeque y nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, al magíster, al ingeniero. También es promoción de mi persona en el colegio secundario. Hemos cursado por las aulas del Colegio Nacional de San José. Es un honor presentar a mi promoción y mi colega, el ingeniero Edward Willy Rimarachín Valderrama. Buenas noches, Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, estimado ingeniero Pedro Demetrio. Para mí es un gran privilegio y un honor estar presente en este ciclo de conferencias. Y bueno, encantado de poder compartir conocimiento de un tema muy importante, como es lo que es el amplio campo de lo que es el hidrógeno. De verdad, es verdad, nos conocemos desde el colegio, de las aulas del Colegio San José, en el cual somos promoción, y me da gusto poder aportar en esta noche parte de este conocimiento. Estoy presto para todo. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a hacer, también agradezco la participación de todos nuestros colegas, entre alumnos, técnicos, ingenieros, público en general que se han conectado todo este mes de conferencias continuas. El día de hoy, 28 de abril, tenemos el honor de tener al ingeniero Willy Rimarachín Valderrama. La conferencia de hoy se denomina Modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. Ya sabemos que este componente químico hidrógeno se está escuchando mucho y va a ser en unos años, o ya es, lo va a ser en nuestro país. Este componente va a tener que ser masificado para lo que es el tema de las energías renovables y limpias, ¿no? El ingeniero nos va a explicar. El ingeniero tiene un amplio conocimiento, también realizó una maestría y ese es un tema que él ha manejado en su tesis. Él estuvo cursando una maestría en Corea del Sur y vamos a hacer una breve presentación del ingeniero Willy Rimarachín. Él es ingeniero mecánico por la Universidad César Vallejo, es docente de la Universidad Nacional Agraria de la Selva actualmente. Cuenta con un diplomado en sistemas electrohidráulicos y electrodinámicos aplicados a la ingeniería por la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Cuenta con una especialización profesional de energía solar fotovoltaica y térmica en C5 a través del CARELEC, Ministerio de Energía y Minas. Es un maestrando en Ingeniería Mecánica Eléctrica con mención en Sistemas Energéticos. Está cursando una maestría. Es máster en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial. Esta maestría la hizo en el extranjero, como lo mencioné, en Corea del Sur. Ponente magistral en el tema modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. Este tema el ingeniero Willy también ha trascendido, ha participado de conferencias internacionales, invitados por varias universidades y varios entes tecnológicos. También lo ha dictado en nuestro capítulo. Hoy en día el ingeniero, con la investigación y con la actualización de la tecnología y aparte los estudios continúan, el ingeniero ha hecho una breve actualización para mostrarnos cómo está su modelamiento de este generador de hidrógeno. Ingeniero Willy, la verdad agradecerle, reciba la bienvenida y la calurosa bienvenida de todo nuestro gremio de ingenieros mecánicos electricistas, electrónicos, que forman parte del capítulo y también del Consejo Departamental. Ingeniero, le damos la bienvenida. Usted puede iniciar. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Pedro Reyes. Voy a comenzar por acá. Vamos a dar la ponencia. Bueno, ya hizo la presentación el presidente, el ingeniero Pedro Reyes, presidente del capítulo. El que les habla es el ingeniero Willy Rimarachín. Yo estoy dedicado ahorita a la docencia, ¿no? Yo soy docente universitario. Por eso un poco mi eslogan que lo pongo ahí, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ya que siempre en todas mis ponencias agradezco a la universidad que me brinda la posibilidad
y me da el apoyo para poder, pues yo, hacer la difusión, ¿no? De todo tipo de actividad, conocimiento que podamos hacer en la universidad o que tengamos los docentes de la Facultad de Mecánica Eléctrica para poder compartir información, ¿no? En diversos eventos. En esta ocasión voy a compartir un tema que, que se hace trabajo de investigación, que hice como trabajo de investigación en la República de Corea, pero que parte de este tema también República de Corea, pero que parte de este tema también pero que parte de este tema también pero que parte de este tema disculpen, parece que tengo un problema con la señal, creo que es mi señal de acá. Voy a hablar ahorita y de ahí voy a cortar el video, digamos la cámara, para que esto no tenga estos problemas que tengo. Creo que es mi señal de acá. Voy a hablar ahorita y de ahí voy a cortar el video, digamos la cámara, para que esto no tenga estos problemas que tengo. Creo que es mi señal de acá. Voy a hablar ahorita y de ahí voy a cortar el video, digamos la cámara, para que esto... Bien, gracias, Jos, muy amable, muchas gracias. Muy bien, entonces les decía que estos temas van a generar, digamos, la intención de hacer, de explicar el modelamiento numérico, un trabajo que he realizado, es que genere un colchón para que se pueda hacer otras investigaciones, como por ejemplo, a partir del modelamiento, realizar ya el diseño del generador de hidrógeno, y después de ello ver la forma o diseñar, ¿no? Ese sistema de almacenamiento digamos, a mediano plazo, tener esa iniciativa de trabajar con células o celdas de combustible, ¿no? De hecho, el hidrógeno es un tema que se está hablando mucho, mucho, y que nuestro país, ¿no? Tiene un gran potencial energético para poder generar. O sea, nosotros lo que podemos como, digamos, como ingenieros, como desarrollo técnico, es poder generar el hidrógeno a partir del recurso energético que tenemos. Entonces, es por eso que he creído conveniente poner este tema de modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. Y para ello, vamos a hablar de algunas cositas. Vamos a hablar del modelamiento que se ha hecho y después de algunos proyectos que estamos realizando en conjunto con algunos colegas. Voy a ver por acá. Para que no me vuelva a pasar esto, junto con algunos colegas. Voy a ver por acá. Agradeceré el audio, por favor, estimado administrador. Junto con algunos colegas. Voy a ver por acá. Agradeceré el audio, por favor. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos comenzando y yo les pregunto a todos los que estamos presentes, ¿qué ustedes pueden apreciar en esas dos imágenes, ¿no? ¿Qué puedo ver o qué ustedes pueden apreciar en estas dos imágenes? Entonces, uno lo que puede apreciar acá es, dice, bueno, acá veo un cohete espacial, un transbordador, y lo otro, quizás dirán, bueno, parece un motor, ¿no? De repente algún generador de hidrógeno, de repente algún dispositivo que trabaje con hidrógeno. Bueno, con más de 111 metros de altura y casi 3.000 toneladas de peso, este cohete, el Saturno V, fue el cohete llamado el cohete gigante, ¿no? Que permitió el histórico viaje a la Luna y hasta ahora el único capaz de llevar astronautas inclusive a la Luna. Es el único capaz que ha hecho, bueno, hasta donde sabemos, ¿no? Tú sabes que todo es una incógnita en la cuestión de la era aeroespacial y los viajes y todo lo demás. Pues este cohete, como el que ven acá, fue un gigante, ¿no? Una nave espacial única. Fue el tiranosaurio Rex de los cohetes, ¿no? El ya extinto Saturno V fue un cohete desechable de múltiples fases que combinaba pues el combustible sólido en su primera etapa, ¿no? Una etapa que tenía oxígeno y querosene, ¿no?
y un combustible a base de hidrógeno y oxígeno en las otras dos etapas. Y estas pues eran los encargados de poner la sonda en órbita y dar el empuje final pues para que el vehículo pues llegue o arribe hacia la Luna, ¿no? Entonces, una primera aplicación lo podemos ver acá, ¿no? En la cuestión de la combustión, en la propulsión, en este caso, de este vehículo aeroespacial que era el Saturno V. La otra aplicación del hidrógeno, ¿no? Aplicado justamente a este cohete gigante en los viajes a la Luna, fue la generación de electricidad, ¿no? Y esta generación de electricidad, pues que lo necesitaba justamente la tripulación del Apolo. Y es por eso que esta figura que ven ustedes bien a la derecha, ¿no? Es una pila de combustible. Y es así que el transbordador el transbordador Saturn V, que llevaba a la tripulación de Apolo, pues usó 3 pilas de combustibles, ¿no? Para proporcionar la suficiente energía, ¿no? Y hacer que funcionen pues todos los instrumentos de la sonda aeroespacial. Entonces, esta figurita, esta que ven a la derecha, pues es una pila de combustible que usó justamente ese transbordador. Y no solamente eso, ¿no? Sino que además de ello, el agua, ¿no? Producto pues de la reacción que combinaba el hidrógeno con el oxígeno, además, ¿no? De generar justamente la electricidad para la instrumentación, pues también esa agua que se generaba se usaba en los sistemas de refrigeración de algunos aparatos, ¿no? Inclusive esa agua también se trataba como consumo para toda la tripulación. Entonces, más o menos el hidrógeno trata justamente en la cuestión de avance tecnológico a partir de la era aeroespacial, ¿no? En la era aeroespacial, en los viajes, bueno, en este caso el viaje hacia la Luna, pues se comenzó a trabajar por primera vez el combustible de hidrógeno, ¿no? Y también la alternativa de la pila de combustible para generar electricidad, ¿no? Y esta instrumentación pues pueda llevarse a cabo durante todo el proceso, ¿no? De arriba hacia la Luna. Muy bien, entonces tenemos por acá que la participación más visible del hidrógeno en el viaje del Apolo 11 fue su uso como combustible en los cohetes de Saturn V, ¿no? Tremendos cohetes que ahora ya son más de dimensiones más pequeñas y también más ligeras para que puedan hacer justamente los viajes necesarios, ¿no? Como a Marte y todos los demás. Bien, entonces, cuando vamos a hablar de este tema muy importante que es el modelamiento numérico del generador de hidrógeno, pues vamos a hablar de una breve introducción, vamos a hablar de qué es el hidrógeno, por qué es tan importante, ¿no? O sea, cuál es la importancia del hidrógeno en la actualidad. Después ya nos centraremos al tema, vamos a hablar del panorama general de un generador de hidrógeno, ¿no? A partir de la combustión de elementos, ¿no? En este caso la combustión de un metal como es el aluminio, ¿no? A partir de una reacción química. Hablaremos de las ecuaciones de gobierno, cómo lo hemos validado y los resultados que obtenimos a partir justamente de ese modelamiento. Unas conclusiones y unos anexos y propuestas futuras. Entonces, tenemos acá descripción del problema, o en este caso, el hidrógeno. Nosotros sabemos, ¿no? Que es el elemento número 1 de la tabla periódica, pero también sabemos que no es un recurso energético en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen reservas naturales de hidrógeno, ¿no? O sea, hay energías primarias que se pueden obtener, ¿no? La hidroenergía, la energía del sol, la energía eólica, que lo podemos obtener a partir del recurso energético que hay en el lugar específico, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en la zona norte, ¿no? En la zona sur, el recurso solar, etc. Pero el hidrógeno, pues, no existe como reserva natural, ¿no? Sin embargo, tiene el enorme potencial para servir como un portador de energía. Es decir, que el hidrógeno se puede obtener a partir de las energías alternativas, ¿no? Como una opción. Y a eso se le llama el hidrógeno verde, ¿no? Que tiene ese nombre ahora muy llamativo, ¿no? El hidrógeno verde. Entonces, yo puedo generar hidrógeno a partir de las energías, por ejemplo, energías renovables,
¿no? Y por medio de diversos procesos como la electrólisis, ¿no? Entonces yo puedo obtener hidrógeno a partir de la energía solar, digamos, ¿no? A través de un electrolizador, genero hidrógeno, y esta generación de hidrógeno, bueno, puedo llevarlo y trabajar con las demandas a los diferentes sectores, ¿no? Transporte, vivienda, industria, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, la razón principal por la que se estudia el hidrógeno es porque puede suministrar directamente, como vemos acá, o se puede usar, por ejemplo, para combustible aeroespacial, el cual se aprovecha como combustible licuado, ¿no? Porque ahí sí es hidrógeno líquido, y mezclado con otros combustibles para poder impulsar proyectos aeroespaciales, como el caso del ejemplo justamente del Apolo, ¿no? De la tripulación Apolo en el viaje aeroespacial de Saturn V, o de algunos transbordadores, ¿no? O por ejemplo, en este último caso, por ejemplo, este transbordador que hizo justamente bueno, la construcción pues, del telescopio espacial James Webb, ¿no? Entonces, como combustible aeroespacial es una primera opción por la cual se usa el hidrógeno. También otros usos del hidrógeno, por ejemplo, tenemos para las flamas de alta temperatura, tenemos para la producción de semiconductores, ¿no? Tenemos para los tratamientos de agua, pero en sí, el hidrógeno como vector energético o portador de energía, ¿no? Puede proporcionar energía de dos maneras. La primera, por medio de las celdas de combustible, ¿cierto? Para generar electricidad, o también como combustible en motores de combustión a base de hidrógeno, cuyo producto resultante pues sería únicamente el vapor de agua sin ninguna emisión de dióxido de carbono. Bien, entonces tenemos esos dos ejemplos prácticamente bien marcados, ¿no? El hidrógeno por medio de la celda de combustible o como combustión a base de hidrógeno. Y es por eso que cuando queremos ver un poco el hidrógeno, tenemos que también ver sus propiedades, ¿no? Ya sabemos que el hidrógeno es el elemento 1 de la tabla periódica, pero también hay que entender que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Se calcula pues que el 90% de todos los átomos del universo son hidrógeno, y en términos de masa se estima que es 75% aproximadamente. También, si hablamos un poco de historia, el descubrimiento del hidrógeno ya hace alrededor del año 1500, o sea, no es que sea reciente, ¿no? Con Paracelso, el cual pues este científico, ¿no? Notó que cuando las limaduras de hierro se les añade pues un poco de ácido sulfúrico, estas liberan burbujas, ¿no? Y estas burbujas eran inflamables, ¿no? Y estas primeras burbujas pues eran consideradas como hidrógeno. Lo más común en encontrar el hidrógeno, bueno, sí, lo puedes encontrar, ¿no? Pero no lo vas a encontrar de manera sola, ¿no? Entonces, lo más común en encontrar el hidrógeno es que va a formar parte de muchos elementos compuestos, ¿no? Gracias a que reacciona prácticamente con todos los elementos de la tabla periódica para formar, por ejemplo, agua, sales, hidruros, ácidos, metano, amoníaco, polímeros, ¿no? Es más, este hidrógeno puede formar enlaces iónicos, enlaces covalentes, puede formar compuestos simples, puede formar compuestos complejos, puede participar en las reacciones químicas, electroquímicas, organometálicas, biológicas, ácido-base, en fin, ¿no? El hidrógeno, como vemos, está relacionado con todos los elementos de la tabla periódica, pero no se le puede extraer de manera sola, ¿no? Entonces, por eso se le llama un vector energético, porque tienes que obtenerlo por medio de algún proceso para separar justamente esa molécula, esos átomos y generar el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es uno de los elementos alternos más prometedores ante la visibilidad y necesidad de descentralizar la producción energética basada en hidrocarburos. Por supuesto, ventajas: combustible limpio y abundante del universo, es el primer átomo de la tabla de elementos, de hecho que es el más ligero, sin olor, ¿no? Alto poder calorífico, flama sin color, no es tóxico, el único combustible sin carbono, y bueno, dentro de las desventajas que tenemos, es que no se encuentra en forma elemental en el planeta, ¿cierto? No se encuentra en forma elemental. Y para poder generarlo, o para poder obtenerlo, pues hay que tener la tecnología, y para ello, pues,
hay que tener un costo de generación, pues, ¿no? Hay que invertir para ello, ¿cierto? Hay que invertir para obtener justamente el hidrógeno mediante los diversos procesos que uno necesita. También tenemos acá en esta diapositiva el comparativo con otros combustibles. Tenemos que el hidrógeno, en función a la densidad energética, a los límites de inflamabilidad, a los límites de detonación y a la energía mínima de inflamación, con respecto a otros combustibles como el gas natural, gasolina, batería, pues su densidad energética pues es mucho mayor, ¿no? Sabiendo que la densidad energética pues, de un combustible es la cantidad de energía que éste posee por unidad de volumen, pues el hidrógeno tiene 33.33 kilowatt hora por cada kilogramo, ¿no? A diferencia del gas natural y gasolina que tienen mucho menor. Igual, tiene un alto límite de inflamabilidad, ¿cierto? En el aire, por volumen de aire, ¿no? Está justamente entre 4 y 75%. Teniendo en cuenta pues que el límite de la inflamabilidad es el intervalo, ¿no?, de las concentraciones combustible-aire en el cual puede llevarse a cabo la combustión. Tiene un límite de detonación también alto, pero como te das cuenta, utiliza o basta que tenga una energía mínima de inflamación para que éste pueda generar la combustión, ¿no? Entonces, esa mezcla de hidrógeno-aire puede encenderse prácticamente con una entrada de energía muy baja, ¿no? ¿No? Por poner un ejemplo, un chispazo invisible o producido por la estática de una persona puede generar justamente la ignición. Entonces, esa energía mínima de inflamación es de aproximadamente 20 microjoules, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? O sea, está bien, podemos generar el hidrógeno, hasta ahí muy bien, hay bastantes iniciativas, ya empresas grandes lo están haciendo, pero también hay el problema de almacenar ese hidrógeno, ¿no? Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos que nosotros abordar, estoy hablando como académico, pero también como ingeniero, ¿no?, que somos, es, y bien, hay que hacer la generación, sí, correcto. Ya hay varias iniciativas, ya se puede hacer, por ahí ya hay información técnica, pero una vez que tú tengas el hidrógeno obtenido o generado, ¿dónde lo vas a almacenar? ¿No? ¿Y cómo debe ser ese sistema de almacenamiento? Porque ese sistema de almacenamiento tiene que conllevar a que pueda ser seguro ante estas características, ¿no? ¿No? Ante una energía mínima de inflamación, específicamente. ¿Estamos bien? Bien. Seguimos por acá. Correcto, gracias. Bien, tenemos por acá, en esta imagen, que bueno, es un video realmente, tenemos el caso del globo dirigible de Hindenburg, ¿no? En los años anteriores, más o menos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, estuvieron marcados por importantes desarrollos tecnológicos, ¿no? O sea, también hubo desarrollo de hidrógeno, aunque no lo crean en esas épocas. Y eso, de hecho, que todo en materia de aeronáutica, aeroespacial. Entonces, en materia de aviación, se propuso el uso de grandes globos dirigibles, ¿no? Los famosos llamados Zeppelines, ¿no? Los Zeppelins o Zeppelines, como quieran decirle, que pudieran realizar pues largos viajes, como por ejemplo atravesar el Atlántico desde un país de Europa hasta un país de América, ¿no? Especialmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, este dirigible, el Hindenburg, ¿no?, fue un Zeppelin alemán lleno de hidrógeno, ¿no?, aproximadamente 200.000 metros cúbicos de ello, y en su último viaje, este dirigible salió de Frankfurt, Alemania, para cruzar el Atlántico, ¿no? Pero cuando ya estaba a punto de aterrizar en Estados Unidos, pues el Zeppelin fue víctima prácticamente de un accidente, específicamente de la electricidad estática que hubo en la atmósfera. Y lo que hizo, o lo que se generó, pues fue un incendio prácticamente a toda la cubierta, y cuyo resultado, prácticamente a todo el Zeppelin, ¿no?, todo el globo dirigible, y el resultado fue pues una enorme explosión que mató a 36 personas. Entonces vamos, voy a poner acá un poco el video para ver. Bien. Muy bien, entonces, un poco para entender ese incendio, ¿no?, a causa de la electricidad estática de la atmósfera, como lo ves, fue rápido, ¿ah? O sea, ese incendio y esa explosión que mató a las 36 personas
fue en menos de 1 minuto. O sea, fue rapidísimo. Por eso, un poco pues, esta anécdota del globo dirigible de Hindenburg, teniendo en cuenta que en ese entonces los famosos Zeppelins pues no utilizaban hidrógeno realmente, sino utilizaban helio, ¿no? Como parte justamente pues del gas que generaba pues digamos, inflaba a todo el globo, ¿no? A todo el globo aerostático. Entonces la pregunta es, ¿por qué utilizaron hidrógeno para este caso del Zeppelin Hindenburg? ¿No? ¿Por qué no se usó helio en lugar de hidrógeno? Bueno, pues en ese entonces, como estaba a puertas de generarse, ¿no? A la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, como siempre, metido en, en todos los problemas hasta ahora, ¿no? Era el principal productor, ¿no? O tenía la principal fuente de suministro, pues, de helio en ese tiempo, ¿no? Entonces, Alemania, pues, estaba restringido con ello, ¿no? ¿No? Entonces, no había suministro para Alemania, entonces Alemania tuvo que utilizar hidrógeno en lugar de ello, ¿no? Y bueno, y eso fue la consecuencia, ¿no? No midieron justamente uno de los problemas, como es los problemas atmosféricos, y la electricidad estática pues generó esa pequeña inyección que ya sabemos, basta que sea algo mínimo de 20 microjoules, perdón, sí, 20 microjoules para que pueda generar esa inyección al gas hidrógeno. Bien, muy bien, entonces seguimos por acá. Ya. Entonces tenemos que el hidrógeno no ocurre naturalmente, por supuesto. Hay distintas formas de obtenerlo. La más conocida, la que está en boca de todos, la que se quiere generar en Latinoamérica, en Perú, que ya está en Chile, que en varios países, es a partir de las energías renovables, pero por medio del electrólisis, ¿no? Utilizando la electricidad que se genera del sistema de los parques eólicos, de los parques solares, de la hidroenergía, ¿no? De la biomasa, etcétera, ¿no? Mediante el proceso de electrólisis, más la electricidad que se genera en ellos, pues yo puedo separar esos átomos de la molécula de agua y generar pues hidrógeno, el hidrógeno que yo necesito. Bien, entonces lo puedo generar por esa manera, por medio de electrólisis. También lo puedo generar por otras formas, por ejemplo, por reformado de vapor, ¿no? Lo puedo también generar por suministro externo, ¿cierto? Entonces hay diversas maneras de poder generar el hidrógeno, pero el hidrógeno verde, que le llaman, ¿no? Es justamente a partir de energías alternativas. ¿Y por qué mucho se habla de eso? Porque nuestro país tiene ese enorme potencial de poder tener aerogeneradores, ¿no? Parques eólicos, parques solares y la mayor fuente, ¿no? energética, que es la parte de hidroenergía, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros podemos producir hidrógeno? Sí. ¿A gran escala, mediana escala? Claro que sí. ¿Qué es lo que hace falta? La tecnología, pues, ¿no? Y también la inversión del mismo. Entonces, a partir de electrólisis, lo que haces es tú generas hidrógeno, estos hidrógenos los comprimes, voy a poner por acá el puntero, disculpen, lo comprimes, lo almacenas, ¿cierto? De manera comprimida, y lo llevas, o lo puedes trasladar a otro lugar donde haya un dispensador del mismo, y se puede utilizar, por ejemplo, para los autos que funcionan con hidrógeno, ¿cierto? De tal manera que le das un uso a la parte de transportes. De igual manera acá, mediante un reformado de vapor y una purificación del mismo, ¿no? Generas hidrógeno verde, hidrógeno azul, ¿no? Y también puedes tú almacenarlo, llevarlo y generarlo al dispensador. De igual manera, por suministro externo, mediante reacciones químicas, tú puedes generar, en este caso, puedes generar hidrógeno como gas o hidrógeno líquido, el cual pues este hidrógeno pues se utiliza en este caso para la parte aeroespacial. Entonces tenemos acá una manera de cómo podemos generar hidrógeno, ¿no? Entonces, de hecho que no ocurre naturalmente. Y ahí están los procesos. Tenemos por termólisis, por electrólisis, que es el más conocido, y por reformado y gasificación, ¿no? De tal manera que el más común es el hidrógeno verde, ¿no? Con las energías renovables. Bien, acá tenemos otra figura, otra imagen, en el cual podemos ver, ¿no? Que a partir de un parque eólico, de un grupo de aerogeneradores, parte de esa energía, ¿no? Puede ir a un electrolizador,
¿no? Ese electrolizador, el cual mediante la aplicación pues, de corriente eléctrica, que en este caso viene el aerogenerador, disocia, pues, ¿no? Como dije, la molécula de agua en sus dos componentes, ¿no? Hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado, ¿no? Mediante una reacción electroquímica, ¿no? Lo que se llama la electrólisis. Este va a un compresor, el cual va a tener que almacenarse ese hidrógeno, ¿no? Una compresión establecida, y de hecho que este compresor, este almacenamiento tiene que ser muy, muy minucioso, de bastante seguridad del mismo, y una vez que se puede transportar, llevar a un lugar establecido, nuevamente lo llevas a una célula de combustible o una pila de combustible. Agradeceré el audio, gracias. A una celda de combustible, a una pila de combustible, en este caso de hecho que estamos hablando a una escala pues industrial, ¿no? De tal manera que hace la célula de combustible, bueno, es un dispositivo nuevamente electroquímico, en el cual el flujo continuo de combustible, en este caso el hidrógeno, ¿no? Y el oxidante, o sea, aire-oxígeno, sufren una reacción química controlada, ¿no? ¿Y que va a dar lugar a qué? A los productos. ¿Cuál es el primer producto? Vapor de agua, y también va a generar corriente eléctrica a un circuito externo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la célula de combustible. Hidrógeno más el oxígeno, mediante un proceso electroquímico, va a generar vapor de agua y va a generar energía eléctrica, ¿no? De tal manera que esta pueda ser aprovechada. Entonces, más o menos esa es la intención que se quiere hacer con lo que es energías verdes, ¿no? El hidrógeno verde. Es utilizar el potencial, ¿no? Que tenemos en nuestro país, por ejemplo, solar eólica o hidroenergética, generar hidrógeno y exportar, ¿cierto? A los lugares que, bueno, ya tienen la tecnología para utilizarlo como dispensadores para transporte. Y mientras eso llegue a Perú, nosotros exportaremos pues hidrógeno, ¿no? Pero ya pues tenemos ahí un potencial. Por eso que tenemos ese potencial energético, ¿cierto? Mediante este proceso. Entonces, busquemos pues, o debo entender que hay un proyecto ya establecido. He escuchado bastantes ponencias muy interesantes de la Asociación H2 Perú, del Instituto Nacional de Hidrógeno que está formando la UNI, y que sí, hay buena. Uy, sin audio. ¿Cuánto tiempo estoy sin audio? Vaya, me habían quitado el audio. No, Willy, solamente estaban probando, discúlpame, solamente Ya. ha sido unos 20 segundos, nada más. Ah, ya, ya. Gracias, gracias, ingeniero Pedro. Entonces decía, ¿no? Yo les decía, o sea, la intención en el país, decía que hay propuestas muy buenas. Justamente ayer escuché justamente la charla de H2 Perú, que era una propuesta muy, muy interesante, y que promete, pues, hacer que en el hidrógeno prácticamente sea un recurso energético en nuestro país, ya que tenemos la energía solar, la energía eólica, que pueden, ¿no?, generar esta energía eléctrica al electrolizador para generar hidrógeno, ¿no? Y este hidrógeno que nosotros podemos exportarlo, ¿no?, a otros países que tienen la tecnología, que no tienen el recurso energético primario, ¿no?, como la solar, eólica, energética, pero que pueden llevar el hidrógeno para utilizarlo con la tecnología, por ejemplo, para el transporte con hidrógeno, ¿no?, que puede ser más alternativo, digamos que no genere mucha contaminación, etcétera, ¿cierto? Entonces, la intención es esto, ¿no? La intención es primero ver cómo generar un electrolizador, cómo generar un generador de hidrógeno en esta primera etapa, ¿no? ¿No? Porque lo anexamos a un sistema eólico, a un sistema solar, y ya está, y listo, lo tenemos. Como Chile, ¿no? Chile ya está metido en eso. Chile, de hecho, que utiliza la energía solar, porque allá, pues, su recurso energético
potencial es la energía, la radiación, ¿no? La irradiación que hay allá, y lo que están haciendo es, pues, meterse acá en esta parte, ¿no? En hacer generador de hidrógeno para, a partir de ello, pues, exportar ese hidrógeno. Muy bien, pero nuestra propuesta, la propuesta que estoy haciendo, pues es una propuesta, esto estamos hablando a escala grande, ¿no? A escala grande o mediana escala. La propuesta que estoy haciendo, bueno, es comenzar, ¿no? Con un generador de hidrógeno a pequeña escala, ¿no? O sea, comencemos trabajando con un prototipo a pequeña escala y de ahí veamos uno a mediana o a gran escala. Creo que la conexión ya se tuvo ya. Ahora sí. Entonces, pensemos en una conexión a mediana, a pequeña, ¿no? Y de ahí a mediana escala. Y es por eso que la propuesta que estoy haciendo es justamente, ¿qué pasa si yo, para poder entender cómo diseñar un generador de hidrógeno, trabajo con el mecanismo más simple, ¿no? Un mecanismo a pequeña escala que me pueda generar hidrógeno, quizás no a partir de la electrólisis, pero sí a partir de otro proceso, ¿no? En la cual yo involucre a partículas de aluminio, a catalizador, un catalizador específico, que ya lo voy a decir, y una cantidad de agua suministrada. Y que genere una reacción, y que esa reacción, pues, justamente, me genere hidrógeno, ¿no? De manera sencilla, fácil, y que no contamine el ambiente, pues, ¿no? De manera, pues, abrupta, como un hidrógeno azul o un hidrógeno gris. Entonces, esta es la propuesta, ¿no? La propuesta es el modelamiento numérico de un generador de hidrógeno a partir de esta reacción. Aluminio, que yo lo puedo conseguir en las manufacturas, ¿no? Como residuo de elemento de aluminio, porque bastante se trabaja el aluminio, ¿no? En la cuestión de manufactura, elementos, etcétera, ¿no? El catalizador, que ya vamos a ver de qué trata el catalizador, y agua suministrada. ¿Esto me genera hidrógeno? Sí, la reacción sí me genera hidrógeno, ¿no? Pero también el modelamiento, pues, no trata de eso, ¿no? Una parte es la generación, la otra parte es analizar, ver, ¿no? ¿Qué te parece si yo te digo, bueno, voy a ver, mediante un programa, un software que haga un algoritmo, yo voy a analizar, ¿no? Que a partir de esta reacción, yo voy a saber cuál es la velocidad de ese gas de hidrógeno que sale de esa reacción, cuál es la concentración molar de ese gas de hidrógeno, cuál es la fracción volumen, y cuál es la temperatura que se genera a causa de esa reacción. Sería interesante, ¿no? Y es justamente donde entra el trabajo del modelamiento numérico, ¿no? El modelamiento numérico hace que a partir de ese programa, ¿no? De esos algoritmos que se generan, yo tenga estos resultados, ¿no? A partir de una cantidad de insumo de aluminio, una cantidad de catalizador y una cantidad de agua suministrada. Entonces, de eso trata el trabajo que hemos hecho. Y bueno, y de hecho, pues sería interesante que después esto vaya a un almacenamiento y se utilice en una célula de combustible, ¿no? Para de repente generar electricidad para un motor, para un pequeño motor. Bien, pero comencemos con lo básico, ¿no? Siempre es importante entender cómo es que se va a generar esa reacción, ¿no? O sea, ¿de qué trata? Bueno, entonces, acá un poco vamos a trabajar, ¿no? En este video para que se pueda entender cómo se genera esa reacción. Acá ya tenemos el agua justamente con el catalizador y vamos a ver cómo se genera la reacción. Vamos a ver, tenemos el agua con catalizador y voy a poner algunas partículas de aluminio y miren, inmediatamente comienza la reacción, ¿no? Comienza la reacción y ahí está. Ese pequeño vapor de color blanco es el hidrógeno, solamente hidrógeno que sale inmediatamente al generarse la reacción de estos tres elementos, ¿no? Lo que pasa es que el aluminio se oxida, ¿no? Se oxida, ¿no? Y ese aluminio oxidado, pues, pierde propiedades y hace que se desprenda de la molécula de agua el hidrógeno, ¿no? Pero eso no es continuo, ¿no? La reacción llega un momento, llega un pico inmediatamente y de ahí se estabiliza, de hecho que se estabiliza porque sale hidrógeno, y después de ello hay sedimento del aluminio que queda, y le mete otra partícula de aluminio, y otra vez, ¿cierto? Comienza la reacción, ¿no? Otra pequeña partícula de aluminio comienza la reacción. De tal manera que nuevamente se genera la reacción, sale hidrógeno, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es le va a poner ahora dos partículas de aluminio, vamos a ver. Dos partículas de aluminio, ahí está, y la reacción se vuelve más brusca, ¿cierto?
más brusca se vuelve la reacción. Se vuelve más brusca la reacción, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho, va a depender mucho justamente de la cantidad de aluminio, ¿no? Del catalizador y del agua. Ahí está, inclusive le mete ¿no? Le mete una pequeña llama para que se pueda ver que lo que sale es hidrógeno, ¿no? Muy bien. Profesor, colega, ¿cuál es el catalizador? Ya, ahorita lo vamos a ver. El catalizador es el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Y ahí está el video. Bien, por favor, me dan un minutito, por favor. Disculpen, tuve una llamada de urgencia. Ahora sí. Entonces, como ustedes ven, como podemos ver acá, prácticamente con pequeños elementos de aluminio, más el catalizador, que puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y agua, yo puedo generar una reacción y liberar hidrógeno. Seguramente algunos se preguntarán, bueno, ¿y ese sedimento? Bueno, ese sedimento es el tetrahidróxido de aluminato, ¿no? De sodio. Y eso es lo que prácticamente se precipita hidróxido de aluminio, ¿no? Que eso puede ser usado, sí, puede ser usado, por ejemplo, para fabricar otros compuestos con aluminio, o como coagulante en la purificación de agua potable, o como también se puede trabajar en la industria del papel, o como aditivo para el concreto, ¿no? Para prevenir filtraciones y humedades. O sea, se puede reutilizar ese aluminio, ¿no? Generado por la reacción, ¿no? Entonces, a partir de ello, entonces, es que nosotros hemos querido conveniente generar pues el hidrógeno y vemos ya un panorama general. Entonces, dentro del panorama general tenemos las reacciones de aluminio. Estas reacciones de aluminio con agua tienen esta configuración de la reacción. Como vemos acá, tenemos aluminio más hidróxido de sodio más agua, pues me va a generar justamente el tetrahidroxialuminato más la liberación del hidrógeno. Este tetrahidroxialuminato, ¿no? Nuevamente, se puede descomponer en hidróxido de sodio y aluminio o hidróxido de aluminio. Este es el que queda en el sedimento. Y nuevamente, ¿no? Al generar más elementos de aluminio, nuevamente se genera la reacción, ¿no? Entonces, tres elementos sencillitos, los cuales me va a generar, pues, hidrógeno, ¿no? Tenemos acá, justamente, la descripción del sistema de generador de hidrógeno. Tenemos un croquis, un esquema de justamente del diseño del generador, sería en el cual, bueno, de hecho que este diseño del generador tiene el contenedor, tiene que tener un sistema pues de acoplamiento de seguridad con pernos de unión, con una brida, tiene que tener un mezclador. ¿Por qué? Porque si es verdad que yo voy a arrojar polvo de aluminio, elementos finos de aluminio, pues para que se agilice la reacción, pues ese mezclador, ese mixer, pues me va a ayudar bastante, ¿no? Y puede hacer más rápida esa reacción. Bueno, la válvula de salida, tiene que haber una válvula de salida donde salga el hidrógeno, ¿cierto? Una camisa de agua, que es esto de color verde, ¿cierto? ¿Por qué la camisa de agua y el termostato? ¿Por qué? Porque la reacción que se genera, pues es una reacción prácticamente exotérmica, va a generar una temperatura, no tan alta, pero sí una temperatura en la cual, pues, con el termostato, pues esta lo va a regular, ¿no? Por eso la camisa de agua. Y tenemos en el número 7, pues la salida del hidrógeno, ¿no? Por acá sale el hidrógeno. Bien, y bueno, lo que está acá sería la mezcla de polvo aluminio con la solución alcalina y el agua. Bien, entonces la idea es esto, ¿no? Yo tengo las partículas de aluminio con
con el catalizador, con el agua, y lo que va a generar, se genera la reacción, es sale el hidrógeno, ¿cierto? Y estas partículas de aluminio, pues, van a reducirse realmente, ¿no? Lo que vamos a ver más adelante en los resultados es que esas partículas generan la reacción, de hecho se oxidan, ¿no? Pero dentro de los resultados tenemos que el radio de esas partículas de aluminio pues se reduce, ¿no? Muy bien. También para poder entender esto y pasarlo, de hecho, al programa o a la ecuación matemática, como queramos llamarlo, pues nosotros he tenido que buscar, hemos tenido que trabajar con las ecuaciones del gobierno, ¿no? O sea, las ecuaciones que promueven justamente toda la generación de hidrógeno y ver algunas variables importantes, como por ejemplo la velocidad de salida, ¿no? Entonces, para ello hemos utilizado algunas ecuaciones que he puesto acá las más importantes. Por ejemplo, la ecuación de la reacción general para el agua aluminio en solución alcalina, ¿no? Esto trabajado justamente por, de hecho, las investigaciones de Iraqi, ¿no? En el cual, a partir de esta ecuación, pues yo lo que voy a saber es justamente, en este caso, el grado de reacción, ¿no? El grado de reacción, ¿no? Para toda mi ecuación de la generación de hidrógeno a partir de esa combustión del aluminio, ¿no? Tenemos por acá la ecuación de conversión de especies para el gas hidrógeno, en el cual pues me va a permitir esto poder entender la concentración de gas de hidrógeno y la velocidad con la que va a salir ese gas de hidrógeno a partir de esa reacción, ¿no? Entonces, con esto yo trabajo esta ecuación. También tengo la ecuación de conservación de especies para el agua, en el cual me va a permitir también tener la concentración del agua y la velocidad también con la que se consume el agua, porque el agua se consume, ¿no? O sea, se genera la reacción y el agua se consume por la disociación de sus átomos, ¿cierto? En la molécula. Bien, pero para ello necesito también pues otros elementos, tanto para la ecuación de conservación, pues necesito, por ejemplo, saber alguna información, por ejemplo, el coeficiente de difusión del hidrógeno, que eso sí lo encontramos. Eh, También la densidad numérica de las partículas de aluminio, la superficie de la partícula de aluminio, y en el caso de agua, también, ¿no? El coeficiente de difusión del agua y otros elementos más. También utilizamos la ecuación de conservación de la energía, esto que nos permite hallar justamente el factor temperatura, ¿no? Esta ecuación, como tú ves acá, nos va a permitir trabajar o encontrar la variable temperatura, la temperatura de reacción. Y para ello, pues, dentro de otros, ¿no? Y se va a utilizar la capacidad de calor específico para cada especie, ¿no? Tanto para el hidrógeno, para el agua, como para el aluminio. Bien, y la conductividad térmica, y bueno, la fracción de volumen son las variables que vamos a hallar. Entonces, todas esas ecuaciones, de hecho, que van al programa, y ese programa se valida, y esa validación se da en función bueno, en este caso, a 8 variables, ¿no? Tenemos acá la concentración de hidrógeno, la velocidad de hidrógeno, la concentración de agua, la velocidad de agua, las 3 fracciones de volumen para saber cómo varía desde el inicio hasta el final de la reacción, ¿no? De hecho, que al inicio hay agua, hay agua y hay, por ejemplo, el catalizador. Pero una vez que entra el aluminio, entonces el agua se reduce, el catalizador seguro también, el aluminio, ahí vamos a ver justamente qué es lo que pasa con estas fracciones de volumen. Bien, y la temperatura, ¿no? La temperatura de esa reacción. Entonces, estas variables van a trabajar justamente con las ecuaciones que se generan. Ecuación de conservación de especies, ecuación de conservación de momento, ecuación de la fracción de volumen, y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, cada una de estas se halla con estas ecuaciones, ¿no? Como la que hemos visto acá. Ecuación de conservación de la energía para poder hallar también la fracción de volumen, pero también justamente la temperatura del medio mixto. Conservación de especies del agua para hallar justamente la concentración de agua y la velocidad de agua, ¿no? Y esto está acá, ¿no? Ecuación de conservación de especies, de agua y velocidad de agua. Que sí, que hay una matemática de por medio, que hay que trabajarlo, sí, realmente sí, o sea, fue un trabajo arduo realmente, ¿no?
con generar las variables en el algoritmo, en el programa, que en este caso utilizamos el MATLAB y el Fortran, pues sí, es un trabajo pues que sí se tiene que hacer muy minuciosamente. Entonces, el algoritmo del análisis numérico era así, ¿no? O sea, empezábamos con un tiempo cero, ¿no? Queríamos calcular una de las variables, entonces esta variable se calculaba en función a las ecuaciones, ¿no? Lo resolvía en función a las ecuaciones, cualquiera de ellas, ¿cierto? Y si esas ecuaciones generaban convergencia, ¿no? Con las variables que yo quiero ya, concentración, fracción molar, temperatura, entonces inmediatamente se iba al siguiente tiempo, ¿no? Al tiempo T1, ¿cierto? Y nuevamente, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Tenemos acá, quiero calcular la velocidad del líquido o calcular la velocidad del gas. Ya, se va a las ecuaciones. Ya, si convergía esa velocidad, allá. Entonces se iba al tiempo, ya no cero, sino al tiempo 1. Y como el tiempo 1 era menor que el tiempo final, que a propósito el tiempo final fue de 10.000 segundos, entonces regresaba y calculaba el tiempo 1. Generaba la convergencia, iba al tiempo 2, no era mayor que el tiempo 10.000, otra vez regresaba y así, hasta 10.000 segundos. De tal manera que todo el proceso, pues, te demoraba, pues, en MATLAB, te demoraba, pues, unas 3 horas, 4 horas, ¿no? Que ya genere el proceso del algoritmo, ¿cierto? Y lo que obtuvimos es que, bueno, de los 10.000 segundos que nos habíamos propuesto, ¿no? Solamente el tiempo de simulación fue de 9.935. Pero aún así, bueno, acá está parte del algoritmo. Realmente el algoritmo es mucho más extenso. Acá nomás estamos definiendo las propiedades. O sea, nosotros teníamos que conseguir las densidades de cada uno de los elementos, bueno, el peso, el mol de cada uno de los elementos, el calor específico, ¿no? La conductividad térmica. Todos estos elementos teníamos que conseguirlo de información del libro, de internet, todo eso. Y de ahí generar las ecuaciones y reemplazar esas variables en las ecuaciones, perdón, estos elementos en las ecuaciones y generar las variables para poder hallarlo y de ahí pues pasarlo a la simulación en MATLAB, ¿no? De tal manera que nos generaba justamente este análisis. Pero también, a la par, nosotros teníamos que validarlo con parte experimental, ¿no? Y es ahí donde en la parte experimental lo trabajamos justamente con la empresa CIO, ¿no? Una empresa coreana, el cual permitió a la universidad en la que yo estudié, la Universidad de Yonshan, especialmente al grupo de investigación que teníamos, ir a la misma fábrica y sacar la información, ¿no? Entonces, esta información, esta matriz de prueba de los datos experimentales de esta fábrica de Yonshan, que era una fábrica que entre ellos tenía generadores de hidrógeno a mediana escala, pues nos dieron esta información, ¿no? Con los diferentes casos, vimos que el caso número 2, que tenía 3.6 kilogramos de aluminio en su generador y utilizando 1.29 kilogramos de hidróxido de sodio, ¿no? Como catalizador y 10.8 kilogramos de agua, ¿no? Con toda la concentración, me generaba pues 2.200 litros de hidrógeno, ¿no? 2.200 litros de hidrógeno. O sea, de todos los casos, escogimos el caso número 2 para poder hacer el trabajo específico, ¿no? Muy bien. De hecho, que agua purificada, ¿no? Muy bien. También hay algunos puntos ahí que hay que ver. Y con un rendimiento del 47%. Pero acá lo importante es que la producción del hidrógeno a partir de esta cantidad de aluminio, de esta cantidad de catalizador y esta cantidad de agua, pues me generaba 2.200 litros de hidrógeno. Muy bien, entonces con esos datos experimentales y con lo que hicimos en el programa MATLAB, pues hicimos un contraste para ver realmente si nuestro programa estaba bien diseñado. Entonces comenzamos y bueno, vimos que el agua suministrada durante el tiempo dado, pues no había problema, ¿no? Ya que MATLAB y el Fortran pues se iban correctamente con los datos experimentales. Cuando contrastamos lo que es el volumen total de hidrógeno generado a lo largo del tiempo, entonces nos percatamos que la cantidad de hidrógeno generado, ¿no? En el programa, con las ecuaciones de gobierno y las variables que queríamos trabajar, esa cantidad de hidrógeno generado era 2.168 metros cúbicos, ¿no? Para la simulación del Fortran y algo menos para la simulación del MATLAB.
Y esto, corroborando con la parte experimental, pues casi era igual, ¿no? Para los 2.2 metros cúbicos, pues prácticamente sí se validaba, ¿no? Sí se la validaba ahí. De igual manera, el caudal de volumen de gas hidrógeno producido a lo largo del tiempo, ese caudal de volumen, pues habíamos tenido que para la simulación de Fortran y MATLAB, pues era 2.3 por 10 a la menos 4 y 2.15 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto fue de los datos experimentales? Pues ese volumen, ¿no? De caudal fue de 2.2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces, también validamos y vimos que, bueno, sí se acercaba mucho, así que lo dimos por válido. Igual, la presión formada por el gas hidrógeno generada a lo largo del tiempo, esta presión que generaba, pues, en el experimental era 0.25 y en lo hallado, para el MATLAB y Fortran, pues, se acercaba al 0.27. De tal manera que nosotros haciendo ya la validación, nos dimos cuenta que, pues sí, los datos pues, se acercaban mucho a los datos del proyecto experimental y lo dimos por validado el trabajo, ¿no? De tal manera que ya cuando hablamos de conclusiones, pues comenzamos, ¿no? La primera variable era la variación del tamaño del núcleo del hidrógeno en función de la posición. Como nosotros vemos acá, inicialmente, el tamaño de las partículas de aluminio, sin reaccionar, tenían, bueno, un tamaño de 1.5 por 10 a la menos 6. Se supone que son pequeñas partículas, ¿no? Mientras más pequeña, mejor, acelera mejor la reacción y también, pues, aprovecha mejor toda la superficie de aluminio, ¿no? Por eso tiene que ser, le llamamos polvo de aluminio realmente, ¿cierto? Bien, entonces, como vemos acá, lo voy a poner acá, voy a poner sin puntero nuevamente. Inicialmente tenía este tamaño, ¿no? Conforme se genera la reacción, ¿no? Entonces, estas partículas de aluminio, ¿no? A un tiempo dado ya de 9000 segundos, ¿no? ¿Qué pasa? La mayoría de las partículas, pues, disminuyen en radio debido a la reacción, ¿no? Entonces, tenían un radio, más o menos, estamos bien por acá, de 1.5, ¿no? Y cuando ya llega a los 9000 segundos, ¿no? Entonces, estas llegan a aproximadamente 1.28, ¿no? Lo voy a poner acá con una última, ¿no? Acá, ¿cierto? A 1.28, ¿no? Después de los 9000 segundos. Entonces, ahí se ve que esto se da a partir, pues, de esa reacción, ¿no? De eso que hace que el aluminio, pues, se genere la oxidación y que pueda liberar del agua el hidrógeno. A consecuencia del catalizador, por supuesto. Tenemos la otra variable, cambio en la concentración molar del gas hidrógeno producido en función del tiempo y la posición. Como podemos ver acá, a medida que se consume el núcleo de aluminio, ¿no? A medida que se consume la reacción, se forma gas hidrógeno, ¿no? Esta concentración molar del hidrógeno gaseoso generado es muy pequeña, de hecho que es muy pequeña en lo que es concentración molar, pero en volumen sí es bastante, ¿no? Recordando que el hidrógeno pues, es un elemento en la tabla periódica con el número 1, ¿no? Entonces por eso esa concentración molar es muy pequeña, ¿no? Ahí está, no hay nada, o sea, vemos acá en la gráfica que no hay nada, ¿cierto? Al inicio. Pero una vez que se genera la reacción, inmediatamente ¡fum!, se genera hidrógeno, ¿cierto? Y esta concentración, ¿no? Aumenta poco a poco en función de que se genera la reacción. Y una vez que esa reacción se equilibra, ¿no? Entonces esa concentración molar también se equilibra, ¿no? Vamos por acá, si no me equivoco, ahí está. Por acá, ya. ¿No? Aumenta esa concentración y de ahí baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, ya se te comienza a terminar la reacción y, bueno, seguramente van a necesitar más elementos aluminio para nuevamente generar más hidrógeno. Bien, de igual manera, cuando el tiempo de reacción es 1000 segundos, pues la concentración del gas es 0.056 mol, es pequeña, ¿no? Pero cuando llega a los 9000 segundos, pues esta concentración molar, ¿no? Llega a los 0.063, ¿no? Acá. Y de ahí tiende a disminuir nuevamente. Bien, el cambio de la concentración molar de la solución acuosa alcalina en función del tiempo y la posición. Bueno, para el diseño del generador, el agua se sigue suministrando de manera continua, ¿no? De manera continua. Por eso es que acá la solución acuosa se suministra continuamente durante toda la simulación y es por eso que sí se mantiene justamente en el mismo valor, ¿no?
en el mismo valor. Bien, ahora, con respecto a la fracción de volumen del gas hidrógeno, a la fracción de volumen de la solución acuosa y a la fracción de volumen del agua, ¿no? Del agua, del aluminio y del hidrógeno. Bueno, como vemos acá en el gráfico, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? En el caso del gas hidrógeno, aunque la concentración molar es pequeña, el volumen ocupado es bastante grande, ¿no? Bastante grande. La fracción de volumen del gas hidrógeno parece progresar más rápidamente, ¿no? Hacia el fondo del reactor que otras fracciones de volumen. Veamos acá en la figura. Acá, inicialmente, está el agua, ¿no? O el agua y el catalizador. Está la fracción de volumen de aluminio, ¿no? Que se pone, ¿cierto? Y una vez que comienza la reacción, ¿qué vemos? Por acá, se comienza a generar la reacción, ahí está. De manera brusca, ¿no? La fracción de volumen del hidrógeno se genera e inmediatamente la fracción de volumen del aluminio disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se consume, comienza a disminuir pues el radio, ¿no? El diámetro, la longitud del diámetro en este caso, de cada partícula de aluminio, y también se consume agua, ¿cierto? Esa agua se consume y se disocia pues para generar el hidrógeno. Entonces, al generarse hidrógeno, la fracción de volumen de aluminio disminuye por la disminución de su tamaño, y del agua también porque disocia las células para generar pues el hidrógeno, y el oxígeno genera acá el óxido con el aluminio. Muy bien, ahí está. Entonces, miren, la fracción de volumen cambia. Se generó hidrógeno, la fracción de volumen de aluminio, la fracción de aluminio queda acá igual del agua. Entonces tenemos que cuando se genera gas hidrógeno desde un tiempo de 1000 segundos, la fracción de volumen de hidrógeno es mucho más grande, acá está, ¿no? En comparación con la fracción generada por la solución acuosa alcalina y las partículas de aluminio. Y cuando llega a 9000 segundos, pues ya se mantiene casi estable, ¿no? Se mantiene a una fracción de volumen mayor a 0.6 y las otras casi llegando a 0.2. Porque ya de hecho que genera un punto de equilibrio, ¿no? O sea, la reacción inmediata es al inicio realmente. Ni bien tú pones la partícula de aluminio, como viste en el caso del video del pomito, ¡fum!, la reacción se vuelve violenta al inicio, pero después se estabiliza. Por eso acá, el cambio de velocidad, ¿no? El otro parámetro, la otra variable, el cambio de velocidad del gas hidrógeno en función del tiempo y la posición. Como puedes percatarte acá, en este instante, en este primer instante, se genera algo brusco, ¿cierto? Mira, nuevamente lo voy a poner. Ahí está, ¿no? Se genera una curva brusca y de ahí baja lentamente y se amortigua. Pues la tasa del gas hidrógeno aumenta a medida que aumenta la cantidad de hidrógeno generado, ¿no? La velocidad a la que el gas hidrógeno ya no se genera y pasa a través de la región exterior permanece constante, y como vemos, el gas de hidrógeno generado se acelera al límite de la reacción. Sí, es verdad, pero la velocidad máxima del gas hidrógeno se observa al inicio de la reacción. Entonces, al inicio de la reacción se observa la velocidad máxima de reacción. Y de ahí se acelera, sí, pero a un límite específico, ¿no? Por eso que vemos acá que para un tiempo de 1000 segundos, esa velocidad es de 0.017 metros por segundo, pero cuando alcanza los 9000, esa velocidad, sí es verdad, es alta, pero es menor con respecto a la que inicialmente tuvo su pico, ¿no? Al inicio, ¿no? De 0.015 metros por segundo. Y después se permanece de manera constante a 0.013 metros por segundo, ¿no? Porque hemos visto que de una manera dada, al inicio se genera la reacción brusca, sale el gas hidrógeno y de ahí se amortigua hasta llegar a un punto constante. Muy bien, seguimos por acá. Con respecto a la temperatura, bueno, con respecto a la temperatura máxima pues se observa en el límite superior de la zona de reacción en la que está presente la solución alcalina, ¿no? En este caso, en la zona de reacción donde está presente la solución alcalina, el calor de reacción es debido a la reacción que se suministra constantemente. Quiere decir que la temperatura máxima, ¿no?, que se genera por la reacción es al inicio, ¿no? Porque ahí se genera la reacción brusca. Entonces, ahí también se va a generar la temperatura máxima de reacción, ¿no? Y esa temperatura máxima,
Vamos a ver por acá, cuando llega a 1000 segundos, pues llega a los 394 Kelvin, y cuando llega a los 3000 segundos, ya esa temperatura máxima baja a los 349 Kelvin, ¿no? Porque ya se amortigua la reacción y hemos visto todo lo demás. Bueno, conclusiones, como ya para acabar el tema, tenemos acá que, bueno, el programa que desarrollamos tenía, de hecho, valores de entrada y salida. Los valores de entrada fue el aluminio, el polvo de aluminio, la solución alcalina y el agua. Y los valores de salida, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Las propiedades físicas como tamaño del núcleo, concentración molar, tanto del hidrógeno, del agua y de la solución alcalina, la velocidad del gas hidrógeno y la temperatura del medio mixto. La validación se hizo en MATLAB, pero también se comparó con Fortran y a partir de ello se trabajó los resultados experimentales, los cuales tuvieron resultados similares, ¿no? Con respecto a la simulación del MATLAB, bueno, de los 10.000 segundos se trabajó 9.935. De hecho, ¿por qué no los 10.000? Bueno, porque de alguna manera en el cálculo, en la simulación, pues siempre hay algunos márgenes de error, ¿no? O algunas variables que al reemplazar en el tiempo, pues no te generan el resultado. Entonces eso prácticamente lo corre, ¿no? Lo invalida. Bueno, la producción del gas hidrógeno se debe ¿a qué? A la reducción en el tamaño de las partículas de aluminio y al aumento de la temperatura del medio mixto. Bueno, el aumento de la temperatura ambiente generó un pequeño aumento en el volumen total, ¿no? En el caudal del volumen y en el reactor de la presión de la producción del gas hidrógeno. Bien, ¿qué planes y anexos tenemos para el futuro? Bueno, nosotros, el que les habla, bueno, yo soy docente, en este caso de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, pero también estamos dentro del plan, pues, ¿no? No es quedarnos justamente con el trabajo del modelamiento. Sí es verdad que el modelamiento es un proyecto que se hizo, que yo hice, ¿no? En Corea del Sur, como parte de mi trabajo de posgrado. Pues esto es una base, ¿no? Una base matemática que te va a permitir corroborar un trabajo experimental, ¿no? Que uno puede hacer acá en Perú. Y esa es la idea, ¿no? La idea que tenemos algunos, bueno, el que habla con algunos colegas, es poder ya hacer el dispositivo generador de hidrógeno, ¿no? Ese dispositivo, el cual, a partir de esta reacción, porque de hecho lo tengo que hacer con esta reacción, ¿no? Yo lo puedo hacer como prototipo y con esos datos experimentales corroborarlo con el modelamiento matemático que tengo, ¿no? Como ya tengo el modelamiento matemático, que ya sé que con tanta cantidad de aluminio, de catalizador y de agua puedo generar tanta cantidad de hidrógeno, entonces yo y el grupo de trabajo vamos a hacer justamente ese diseño del generador, ¿no? Ese generador, sí, ese generador que, inicialmente hemos creído conveniente, bueno, utilizando nuestros propios recursos, ¿ah? Porque estamos en ese experimento hasta que, bueno, busquemos algún financiamiento, seguramente por ahí, de los concursos que hay de Concitec, etcétera, ¿no? Y hemos sacado unos costos iniciales que seguramente lo estamos viendo, lo estamos trabajando, para una cantidad de aluminio, para una cantidad de litros de hidróxido de sodio, y una cantidad de agua específica, ¿no? Entonces, y esto es lo que estamos avanzando, ¿no? Somos algunos colegas que estamos ya metiéndonos en la parte ya del diseño, que es un prototipo del diseño del generador de hidrógeno que queremos hacer, que en esta primera etapa ya lo estamos haciendo en el diseño del software, ¿no? Trabajando con el SolidWorks y también trabajando con el Consol, el cual nos va a permitir ver la simulación y a partir del modelamiento numérico nosotros verificar que realmente en la simulación sale esa cantidad de hidrógeno, ¿no? Con el diseño del generador, ¿no? Entonces, una vez realizado esto, lo que vamos a buscar pues es financiamiento para la construcción, ¿no? Y a partir de la construcción, verificar que esto pues sí funciona, ¿no? Porque a eso queremos llegar, que funcione la generación de hidrógeno a partir de un generador. Entonces, estamos en eso, gracias también al apoyo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, estamos en ese proceso, y bueno, quizás más adelante, algunos meses más próximos, quizás ya teniendo ya algo concreto,
bueno, yo gustoso estaría de poder también darle una disertación ya del diseño de un generador de hidrógeno, ¿no? Y creo que sería también muy importante dentro de esa política que tiene el Estado peruano de comenzar a trabajar, ¿no? La generación de hidrógeno a partir de las fuentes de energía renovables. Bueno, entonces, caballeros, colegas, hasta acá sería un poco de lo que quería compartir hoy día, del trabajo de lo que es generación y modelamiento de hidrógeno. Y bueno, estoy atento a alguna consulta, alguna pregunta, o en todo caso, yo les agradezco infinitamente por darse un tiempito y escuchar un poco de lo que yo conozco. Muchas gracias, Willy. La verdad que muy interesante. Está bien los estudios y el conocimiento que vienes aplicando. eh, y próximamente la construcción de este prototipo va a ser un avance importante, ¿no? Para, para poder, digamos, ya de manera física ver cuánto hidrógeno se está generando, ¿no? En base a todo el modelamiento que se ha venido efectuando, ¿no? Está bien, ya estos estudios tienen avances, también igual ayer he estado en la charla del ingeniero Daniel Camac por H2. Eh, sí, muy interesante y la verdad que con el convenio que se tiene con el Ministerio de Energía y Minas, eh, también el Estado peruano ya se está poniendo las pilas para poder, digamos, darle auge a esta energía limpia, ¿no? Que es el hidrógeno, es más eficiente que el gas natural, de acuerdo a lo que es lo que indican, ¿no? Lo que se ha demostrado. Y quería preguntarte sobre, en los estudios que se han hecho, las desventajas que se tienen para generar, digamos, ya se ha minimizado hay ventajas y desventajas. En las desventajas nos puedes mencionar cuáles son algunas Sí, desventajas. sí. Yo he visto, o sea, así, algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que se ha presentado son para generadores de hidrógeno a pequeña y mediana escala. ¿Estamos bien? O sea, ¿te generan 2.200 litros? Sí, aparentemente parece mucho, pero cuando trabajamos a gran escala, pues hablamos de más capacidad. Entonces, no se ha probado ahí, ¿no? Ese modelamiento. Tendríamos que ver hasta cuál es su límite, ¿no? Pero en pequeña y en mediana, como la que he presentado acá, sí, ahí sí no hay problema. La otra es que está limitado a usarlo, pues, con este combustible metálico que es el aluminio. O sea, estamos enfocándolo a la generación de hidrógeno a partir de este elemento. ¿Y por qué este elemento? Porque ya repito, Perú, al menos, no sé, algo que me equivoque, bastantes manufactureras, pues trabajan con este elemento aluminio, ¿no? Y esos residuos que quedan, pues pueden utilizarse para la generación de hidrógeno, ¿no? A partir de ello. Pero es limitado, ¿no? Es limitante hasta ahí, ¿cierto? En el caso de generación de hidrógeno por electrólisis, pues ahí sí tenemos el componente agua que está, al menos en nuestro país lo tenemos, pero bastante, ¿cierto? Casi, lo habían hablado, creo que casi el 50%, ¿no? Del recurso que hay en nuestro país es agua. Entonces tenemos el agua, tenemos el potencial de recurso energético, ¿no? Los aerogeneradores, los paneles solares, los parques eólicos, los parques solares, y ahí se puede hacer, ¿no? Se puede generar hidrógeno. Ahí, entonces, ahí sí hay una limitante, pero bueno, podríamos considerarlo como desventaja, pero digamos que si queremos generar por otro medio, pues ahí entra la parte de generación de hidrógeno a partir del aluminio, ¿no? Así Y, es. estimado Willy, ¿qué país es pionero en la generación de hidrógeno? Es decir, estos prototipos o este equipamiento, ¿qué país o qué empresa lo tiene? ¿En dónde podemos averiguar para seguir? Correcto. Correcto, pues de hecho que Corea del Sur es uno de los países, yo también cuando tuve la suerte de llevar allá mi posgrado, pues yo estaba embarcado realmente en lo que era energía solar, estaba hablando del 2015, ¿no? Pero ya Corea estaba adelantado, ¿no? O sea, imagínate, yo en 2015 nomás conocí la fábrica, perdón, de Sejong, ¿no? Que tiene sus generadores de hidrógeno. Entonces, prácticamente ellos ya tienen la tecnología, igual que China, igual que Japón, ¿no? Los países asiáticos que siempre lideran justamente este tipo de trabajo, ¿no?
Entonces, por la tecnología de punta que tienen, más que todo por eso, bueno, por la inversión que ellos pueden costear su tecnología. Pues ellos lo tienen, ¿cierto? Entonces, estos países, de hecho, que son los que lideran justamente por la tecnología que pueden trabajar, pero el recurso les falta, ¿no? Ese recurso, ¿no? Por eso lo decían ayer, nosotros como país tenemos el recurso energético, pero no tenemos la tecnología, pero ellos sí tienen la tecnología, pero por ser, pues, un territorio pequeño, bueno, clima, pues, no es tan variado como acá, ¿no? No hay mucho frío en invierno, y hay mucho sol en verano, ¿no? O sea, no lo tienen como lo tenemos acá, como para aprovechar justamente la irradiación o el viento, ¿no? Y eso hace pues que nosotros podamos tener esa oportunidad. Pero sí, de hecho que los países asiáticos como Japón, Corea, China, pues están bastante adelantados en estos temas, ¿no? Yo te estoy hablando del 2015 y ya había fábricas de hidrógeno por todos lados ahí, ¿no? Así es. Qué bueno, bueno, hay que tratar de esa tecnología, tratar de hacer un convenio con el Estado coreano para que ellos tengan, digamos, participación en esta generación, ¿no? Es algo de locos, ¿no? Es decir, tenemos recursos, pero la falta de tecnología y la falta también, bueno, tú eres una persona que estás en la universidad y estás investigando. Todas las universidades a nivel nacional deben de estar en Mm, investigación, ¿no? Y por ahí as- debe partir el apoyo del Estado también, no más que toda la tecnología, sino el apoyo a invertir en investigaciones. Hay concursos, está el Concitec, hay universidades que sí le toman mucha atención al tema de investigación, pero más que todo debería haber quizás una ingeniería de investigación netamente, ¿no? Que haya ingenieros de investigación en todas las universidades y se valore esa producción de conocimiento de ingenieros que quieran dar un valor, ¿no? Porque en la mayor parte hay ingenieros, se han abierto muchas escuelas, pero son comerciales para ingenieros para que vayan a ejecutar obras, supervisiones, pero se debería de conversar con la academia para que cambie esto, ¿no? Quizás desde el órgano gubernamental, que es la SUNEDU, se debería de dar un poco más de auge, ¿no? Y está bien estas ponencias porque igual con las autoridades nosotros podemos llegar, ¿no? Y también el privado, ¿no? El privado también fomentar su participación y fomentar, digamos, la innovación, ¿no? Está bien, Willy, más bien, si no hay ninguna pregunta, agradecer esta excelente ponencia y también felicitar tu trabajo que vienes haciendo y vienes investigando. Igual esto le sigues dando más conocimiento, más realce. Estás investigando y yo sé que en un tiempo vamos a tener este equipo y vamos a hablar ya del equipo en sí y de la generación ya en físico, ¿no? Más bien, as- Así y es. quizás la aplicación, ¿no? Con lo que se genere vamos a tratar de hacer, de ya, digamos, utilizarlo, ¿no? Esta energía limpia, ¿no? Así Este gas. es. Sí, ingeniero Willy, voy a compartir a ver, ¿dónde estamos? Uy, uy, uy. Mm, disculpe. A ver, ingeniero Willy. Bueno, agradecer también a los presentes por su participación. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, ingeniero Edgar Willy Rimarachín Valerrama, otorga este diploma, este certificado por haber participado como ponente en la conferencia denominada Modelamiento Numérico de un Generador de Hidrógeno, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, realizado el día de hoy, jueves 28 de abril del año 2022, con una duración de 2 horas académicas. Estimado Willy, promoción, colega, muchas gracias, que Dios te bendiga y que sigan los éxitos en todo el desarrollo que vienes haciendo. Sé que vas a llegar muy lejos. Y vas a dejar el nombre del San José también, disculpen los que no son de San José, pero lo menciono, es un colegio que amo mucho. Y bueno, también a la región Lambayeque, donde tú eres lambayecano, ¿no? De corazón. Y estás triunfando por la selva, en una excelente universidad. Gracias, Willy. Muchas gracias. Una palabra de despedida, a Sí, ver, Willy. gracias, ingeniero Pedro. Yo quiero agradecer por brindarme este espacio en el cual yo sé que se está haciendo un trabajo arduo dentro del capítulo de mecánica eléctrica en el CIP y quiero también aprovechar, felicitarte, estimado Pedro, por toda la iniciativa que estás quedando, ¿no?
eso de brindar espacios tanto para los colegas que manejan la parte de campo, la parte de experiencia, y también la parte de investigación, ¿no? La parte académica, ¿no? Eso hace que, bueno, pues todos podamos conocer un poquito más del trabajo que estamos haciendo los colegiados, los agremiados, en este caso al Colegio de Ingenieros del Perú. Porque siempre estamos para aportar, siempre hay ingenieros peruanos que están destacando dentro o fuera del país y que a veces no se les brinda este espacio o quizás no tienen la oportunidad, pero qué bueno, ingeniero Pedro, que usted que está liderando el capítulo de mecánica eléctrica, pues esté dando este espacio. Yo le agradezco bastante por brindarme el apoyo y nada, estoy presto a cualquier otro tipo de ponencia. Yo encantado, dentro de mi conocimiento, que es la parte académica, que es la parte de investigación, yo encantado de brindar algún conocimiento y compartirlo con ustedes, ¿no? Y de hecho, bueno, pues bueno, nos conocemos muy bien del Colegio San José, Colegio Nacional de San José, y bueno, qué gusto poder encontrarnos acá por una actividad pues netamente profesional. Gracias a todos ustedes, estimados colegas, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muy Hasta la buenas próxima noches. oportunidad. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias con todos. El día de mañana los esperamos en el último curso del mes, bueno, del mes porque va a haber más cursos, más ponencias. Vamos a tener la participación del ingeniero José Luis Sánchez. Eh, Va a darnos a conocer lo que es el diseño de líneas de transmisión a través del software DLTCAD, este software que es muy utilizado, no se lo pierdan. Les estamos enviando el link a través del fanpage del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Y bueno, muy buenas noches, saludos de toda la Junta Directiva. Un fuerte abrazo, hasta el día de mañana. Me despido.